Bueno, muchachos, continuamos revisando en qué consiste la aplicación de- del chat que estamos revisando, que está hecho en un canal de YouTube. Eh, Estábamos viendo que lo que hacemos es, deben ustedes estar encontrando algo nuevo, que es este método. Y realmente en ese es que quiero que nos concentremos un rato. El método, ¿qué hace? Ya nos dimos cuenta que lo que hace es, al hacer clic en un botón, ejecutar eso. Pero fíjese que él está utilizando un servicio que se llama AuService. Ese servicio tiene un método que se llama login. Entonces, lo primero que vamos a ver es ese servicio, cómo se creó, de dónde salió. Para eso fue ese servicio se hace para hacer una conexión con Files. Se requiere conectarse con Files. Miremos cómo. Si nos damos cuenta aquí dentro de los servicios, la aplicación cuenta con varios servicios. Uno es ese, el AuService. Después miraremos los otros para qué sirven. Pero por el momento miremos ese. Un servicio como idéntico al servicio perdón, que no me he dado cuenta que tengo mi cámara. Profe, ¿qué? ¿Le cayó el internet o qué? No, tengo mi cámara activada y eso nos quita ancho de banda. Eh, Joel, desactive la cámara para que no nos consuma ancho de banda. ¿Alguien tiene la cámara activa? ¿Está en el gallinero? ¿Qué? Está montado en un palo de mango. Ya comparto otra vez la pantalla. Les estaba diciendo que este servicio es un servicio generado con la consola tal cual como el que habíamos generado la otra vez, con Generate, y se le dice Service. Obviamente él lo crea en blanco. Y este método login que están viendo acá, que estoy resaltando en azul, es el mismo, el método que se ejecuta allá. ¿Qué recibe el método? Lo primero que hay que es inyectar este módulo. Es lo primero que hay que hacer, inyectar este módulo, Angular File Out. Es el módulo de autenticación de Files para unirlo con Angular. Ahora ustedes se deben estar preguntando, ¿y qué es Files? Files es un proyecto, un emprendimiento que se dio hace algún tiempo, una gran empresa que está dedicada a, estoy buscando, pero creo que no tengo Files abierto, pero voy a abrirlo, una empresa que se dedica a prestar servicios en la nube. ¿Cómo la encontramos? Vamos al navegador y la buscamos. Y aquí cada quien tendrá que crear su propia cuenta. Ellas son de la empresa Gmail, entonces fíjense que si yo en este momento estoy logueado con un usuario que es profe Omar Portilla Gmail, pero ya la cuenta la tengo en otro, en este, Omar Portilla Jaimes. Entonces me pasé para ese, para buscar files. Entro al sitio oficial de Files, que como les digo, ¿qué es lo que hace Files? Pues prestar servicios en la nube. Eso es fundamentalmente lo que él hace. Y le puedo decir comenzar. Al decirle comenzar, como yo ya estoy ahí logueado, él me lleva directamente, digamos que a mi consola de administración. Si se dan cuenta, yo ahí tengo 1, 2 y 3 proyectos. En Pipes hay que crear proyectos. Este proyecto Chat Marzo 25 es el proyecto. Profe, no lo entiendo bien. Entra uno a Files, a la página oficial de Files, que es esta, logueado con una cuenta Gmail. Y cada vez que quiera generar un proyecto, le hace clic aquí en más, añadir proyecto. Yo ya tengo 3 proyectos creados. Este proyecto, Chat Marzo 25, es donde voy a manejar en la nube. Recuerden que Firebase es una plataforma de servicios en la nube, computación en la nube. Allá me va a permitir manejar 2 cosas, como les decía al inicio de la clase.
la autenticación y por otro lado manejar bases de datos no SQL. ¿De acuerdo? ¿Entendió hasta ahí, hijo? Sí, señor. Bueno, entonces ahora voy a entrar a ese proyecto, que en el caso de ustedes tendrán que decirle nuevo proyecto. Básicamente, si se dan cuenta, ¿qué tiene? Tiene varios módulos. Un proyecto en Firebase tiene varios módulos, varias funcionalidades que podemos usar. Autenticación, bases de datos y almacenamiento. Son fundamentalmente las tres cosas que nosotros vamos a tocar aquí para esta aplicación que estamos desarrollando. Repito, autenticación, ¿para qué? Estoy abriendo el módulo de autenticación. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 3 usuarios creados. ¿Sí los ven? Estoy encerrándolos acá. En este botón de añadir usuario, puedo yo darle clic y crear otros usuarios. Yo tengo 3 usuarios, omaportilla@icer.edu.co, omar@icer, anasofia@iceredu.co. Esos usuarios quedan guardados allá en la nube, asociados a mi proyecto que se llama Chat Marzo 25. Esa sería como el nombre de usuario de la base de datos donde va a Esa subir eso, ¿cierto? es una tabla de usuarios, exactamente. Cada vez que usted quiera añadir un usuario, lo añade aquí en esta consola de administración de autenticación de usuarios. ¿Estamos? Sí. Fíjense que cuando yo me logué con omaportilla@iceredu.co y hice bien no sé por qué me apareció ahí una línea adicional en la pantalla que no sé de dónde salió. Le agradezco a quien está por allá manipulando la pantalla, la deje quietecita. ¿Está claro lo de los usuarios? Entonces, hay 2 módulos que vamos a usar en este caso, autenticación y base de datos. ¿Autenticación para qué? Autenticación para hacer el logueo. Recuerden que cuando yo me deslogueo, tenemos 3 componentes. Este cuadro donde escribo el correo, donde escribo la contraseña, estos los inputs. Y Profe, una otro, pregunta. señor. Bueno, y ese usuario que tiene ahí, tiene que ser por obligación el mismo de la base de datos, ¿no? Para que Sí, entre. Y la contraseña, igual. también, claro, A que usted la asigne. porque es Firebase quien determina si es válido o no el usuario y la contraseña, que es lo que estamos viendo a través del método que estoy explicándoles. Ah, o sea que esa contraseña, eso no se crea dentro del proyecto, sino ya tiene que haberse creado en la base de datos En la anteriormente para consola de poderla Firebase. hacer. En la consola de Firebase. Listo. Cuando yo hago clic aquí en este botón entrar, entonces, ¿qué es lo que se ejecuta? Como veíamos hace un ratico, lo que se ejecuta es un método. Recordemos la página HTML de Login. Dice, vea, cuando haga clic en el botón, vaya al método que se llama onSubmitLogin. Y ese método, ¿dónde está? En el TS de Login. Que es este método que estamos empezando a entender. ¿Hasta ahí estamos? Profe, y ahí toca hacer alguna importación a Sí, este código de la base de datos, bueno, de Firebase. sí, ya voy para allá. Pero para poder utilizar este out service que fue aquí, si se dieron cuenta, está inyectado de la clase out service. Y la clase out service tocó importar un servicio. Ese es el servicio que estoy explicándoles. Dice que creé un servicio. El servicio lo llamé out, lo llamó el señor del video out service. Ese nombre no es obligatorio. Podría haberse llamado mi servicio de autenticación. Que recuerden que el servicio yo le pongo el nombre que yo quiera. ¿Qué tuvo que inyectar él? Si se dan cuenta aquí, lo que tuvo que inyectar fue este módulo, Angular File Out. Para hacer eso por consola, hay que instalar este Angular File. El video es claro allá cómo se hace, es una línea de comando donde se le dice ion install Angular File. En el video lo verán claramente cómo se instala, o sea, eso es un inyectable que hay que instalar. Así como instalamos todo lo demás, hay que instalar el Angular File. ¿Qué es Angular File? Pues todo el código que se encarga de conectar Firebase con Angular. ¿Hasta ahí estamos?
Simón. Con esta línea import, lo que hace es decirle que pueda utilizar todo lo que tiene que ver con autenticación de Angular, de Firefox. Entonces, fíjese que, ¿qué es lo que se hizo acá? Crear dos entradas, una para el ruteo, que es con el router que ya habíamos visto, y otra para la autenticación, que es con el Angular 5 Out. ¿Cómo se va a llamar el objeto de ese Angular 5 Out? AFOUT. AFOUT es el objeto. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo que no habíamos visto hasta el momento. Esto que le estoy señalando acá. El concepto de promesa. El concepto de promesa no lo habíamos tocado hasta el momento. El concepto de promesa es un concepto muy conocido últimamente en Angular. Y una promesa, ¿qué es lo que hace? Una promesa, fundamentalmente lo que hace es, digamos que, desarrollar dos posibles eventos. En el curso de Minerva, yo les puse esto que les estoy mostrando en pantalla. Hay dos mecanismos para trabajar con programación asincrónica, que este es el caso. ¿Por qué es asincrónico? Porque uno no sabe cuándo le va a llegar la petición. Son las promesas y los observables. Aquí lo que ven en esa imagen que yo puse, que es tomada del video, el video que está ahí abajito, es una comparación entre promesas y observables. Las dos sirven para lo mismo. Incluso yo aquí en este textico que redacté, se los escribí. ¿Para qué sirven las dos? Son mecanismos de programación asincrónica proporcionada por Angular. ¿A qué se refiere con mecanismos de programación asincrónica? Que se utilizan para lo siguiente. Fíjense, aquí en forma gráfica está un poquito más especificado. Viene una línea de tiempo y en determinado momento, que es este puntico que estamos viendo, que está ilustrando gráficamente acá, en determinado momento ocurre algo. Acuerde que lo asincrónico significa eso. Lo sincrónico es cuando todo se sabe cuándo va a ocurrir y es secuencial. Lo asincrónico es que en programación, sobre todo en programación reactiva y en programación en los últimos frameworks, la programación generalmente no es sincrónica, sino asincrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que no se sabe en qué momento ocurren ciertas cosas. Este circulito que está acá en blanco lo que muestra es que el programa está ahí quieto y de repente ocurre algo. Cuando ocurre algo, que se asocia con este then, cuando la promesa, ocurre algo en la promesa, entonces puede pasar dos cosas, que se resuelva o que se rechace. ¿Qué significa que se resuelva? Que se resuelva lo que significa es que todo salió bien y se haga lo que se tiene que hacer. Y que se rechace, eso será el resolve. Y el reject es que las cosas no salieron como se pretendía que salieran y se tiene que manejar, digamos que como un procedimiento de error. No sé si en cursos anteriores ustedes trabajaron con el try y el catch. Es exactamente lo mismo del try y el catch. En el try se pone lo que uno hace cuando está, digamos, el caso normal de ejecución, y en el catch se asociaría con el reject, que se pone lo que se hace cuando no es del todo normal. Fíjense que luego más adelante veremos que hay otros que hacen lo mismo que las promesas, pero que son, digamos que, fíjense que la línea la pintan en el infinito, porque acá la promesa ocurre el evento una vez y hace un resolve, un reject y se detiene. En el caso de los observables, estos que estamos viendo más abajito, ustedes se dan cuenta ahí la línea de tiempo dice que hasta el infinito, que resulta que ellos pueden ocurrir muchos eventos y él irlos manejando uno tras otro. En otra clase posterior empezaremos a hablar de eso. Sin embargo, yo no pretendo que con esta explicación les quede totalmente claro, por eso les puse este video que está ahí más abajito, que no dura gran cosa, dura 8 minutos para que ustedes al finalizar esta clase, cada uno se siente, lo revise y entienda en qué consisten las promesas y los observables. A pesar de eso, si llegan a tener dudas, pues en la siguiente clase seguimos aclarando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, Sí. ¿para qué Sí.
¿Para qué les cuento eso? Porque fíjense que el método login recibe dos parámetros, un email Y un password. y un password. Pero fíjese que por dentro hace una promesa. Fíjese que el return, ¿qué es lo que va a devolver? Va a devolver toda esta promesa. Eso es lo que devuelve el return. Perdón, hasta acá. Toda esta promesa. ¿Cómo se escribe? Vea, dice, haga una nueva promesa. La promesa va a tener un resolve y un regex. Son el nombre de dos parámetros. Y aquí viene otra cosa que para ustedes es nueva. La famosa función flecha. ¿Sí se dan cuenta de esto? Que hay un igual y un mayor, hay un hito y se ve como si fuera una flecha. Esa es una forma simplificada que utiliza JavaScript para escribir funciones. Pensando en eso, yo en el curso les puse también una aclaración de en qué consiste la función de flecha. ¿Qué es la función flecha? Y para eso sí voy a ejecutar un momentico el video para que ustedes vean una cosa. Ahí estoy ejecutándoles. En este video aprenderemos acerca de las funciones flecha ¿Escuchan el audio? de las funciones anónimas. Y la función Sí. Estoy adelantándolo para que... ser igual a, pero ahora vamos como valor de retorno, luego de la Mire lo que del dice, operador lambda, vamos Profe, una a pregunta. el cuerpo de la función, señor. varios parámetros que Esto sería lo primero que vamos a hacer de todo lo que empecemos a hacer clases. Ya, string y estoy utilizando variables como x. ¿cómo dijo? Cuénteme, que no le escuché. Después de que no nos hemos vuelto a ver en clase, esto sería lo que sigue, lo primero que sigue después de eso. O sea, no tenemos nada atrasado, ¿no? No, nada. Listo. Hola. Mire, entonces, ¿en qué consiste la función flecha? ¿Qué estaba explicando el señor en el video y para qué se los puse? Si se dan cuenta, aquí creo una función. ¿Quién me dice cómo se llama la función? Se llama duplicar, ¿cierto? Sí. ¿Qué recibe como entrada? Una variable x de tipo numérico. Un número. Y entre Y que llaves, retorne, retorna retorna un número, y entre llaves lo único que hace es retornar el número al cuadrado, ¿cierto? Ajá. Ahí Ajá. retorna el número al cuadrado. Sí, No, sí, el número por 2, perdón. No cuadrado, sino el número multiplicado por 2. el número multiplicado por 2. Sí. Esta sintaxis es exactamente la misma que esta que voy a ponerles en azul. ¿Qué encuentran de raro? Profe, Que o sea, esa- ese número en sí que viene siendo. ese número es un parámetro. Un parámetro, fíjese, un parámetro de tipo numérico, sino que hay Sí. dos formas de escribirlo. La forma larga es, Pero- perdón, Pero, o sea, déjeme le explico y ahorita me preguntan. vale. La función aquí tiene un nombre, se llama duplicar. Recibe como parámetro una variable x. Y lo que hace, el cuerpo de lo que hace está entre estas llaves, que es multiplicar x por 2. Resulta que JavaScript propuso una nueva sintaxis más corta para uno no tener que utilizar nombres de funciones. Eso se le llama funciones anónimas. Y es utilizando lo que ellos llaman el operador flecha. ¿Qué es el operador flecha? Este igual y este menor y este mayor. Fíjese que no se pone el nombre de la función. Simplemente entre paréntesis se ponen los argumentos. Profe, y entonces la función flecha diría que es lo mismo que si estuviera escribiendo la función. Exactamente. Y fíjese que como es una sola línea, no se ponen las llaves, simplemente después de la flecha se pone lo que tiene que hacer. Después de más de una línea se abren llaves normales. Apague micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos, sí. ¿Quién es el del perro? Apaguen los micrófonos. Entonces, ¿qué es lo fundamental de la función flecha? De hacer funciones con el operador flecha. Que no hay que inventar nombres ni poner nombres, solo se ponen entre paréntesis los argumentos, se pone la flecha y después se pone el cuerpo de la función.
Ahora le agradezco. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Joel. Le agradezco. Esa es la prueba de que si van y no están ahí, si Profe. les encerrado el micrófono. Es yo el profe, es yo. Sebastián, apague el micrófono, hombre. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, ¿dónde se ve eso? Voy a tener que compartir la pantalla para poder apagar el micrófono yo. Eso, profe, bien. Ya lo cerramos. Bueno, comparto nuevamente la pantalla. Ahora, ¿en qué consiste eso? Fíjense que crea la promesa, pero si se dan cuenta, acá se está utilizando exactamente esa función flecha. ¿Eso qué significa? Que esto que tenemos acá son los dos parámetros. Resolve y reject, dos nombres de parámetros. Pero no tiene nombre de la función. Fíjese que hizo una promesa. La promesa por dentro quiere llevar una función. Pero en este caso lleva una función que no tiene nombre de los parámetros. Solo se pone entre paréntesis los parámetros y el operador de flecha. Se abre llave. ¿Sí ven esta llave que se abrió acá? Y hasta acá viene lo que hace la función. Se hace el resolve. Después con el catch se pone lo que hace la función, se hace el reject. Acuérdense que yo les explicaba que una promesa en el resolve, o sea, resuelve cuando todo está correcto. Y el reject lo hace si hay un error. Es igualito que un tree y un catch. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este método? Que devuelva una promesa y que esa promesa llame a este objeto, a out. Si se dan cuenta, este out es ejecutándole un método que se llama out. Se dan cuenta aquí, cuando yo le digo out, él me permite utilizar el out. Y el out son las formas de autenticación de Firebase. Si se dan cuenta, tiene muchas. Mire cuántas tiene. Autenticarse con credenciales, con token, con email y password, con email, con número telefónico, etcétera. En este caso, ¿con cuál nos estamos autenticando? Con email y password. Por eso se llama ese método. Autenticarse con email y password. Ese método necesita dos variables, que son las que recibe aquí el login, la email y la password. ¿Qué ocurre? Que cuando ese método se ejecuta, lo que devuelve es una promesa, y fíjense que para eso es este punto den. Ojo con eso, muchachos, que es el detalle nuevo de las promesas. Cada vez que usted va a ejecutar una promesa, requiere utilizar esta notación. El then y el catch. El then para decir qué hacer cuando todo estuvo correcto. ¿Eso qué significa? Que dentro de este paréntesis y este paréntesis, que es donde termina el then, lo que se va a hacer es lo que ocurrió cuando estuvo correcto. ¿Qué significa estuvo correcto? Esto, vea, va a decir que el usuario le haga un resolve. ¿Eso qué significa? Que diga que el usuario se autenticó bien, sin error. Si no estuvo correcto, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí lo que ocurre es que me falta la función flecha y por eso tal vez no la entienden ustedes. Aquí lo corrí un poquito para que lo alcancen a ver. Fíjense, la promesa recibe un usuario y otra vez viene la función flecha. ¿Qué hace en el den? El den es el que va desde acá hasta acá. Lo que hace es ejecutar una función. Si se dan cuenta, esto es una función, sino que es
sino que es una función utilizando la función flecha. El den que hace, recibe un usuario. ¿Cuál usuario? El que tiene el método este. Y simplemente le dice resolve. O sea, le está diciendo el usuario está, sí realmente está autenticado. Y si se viene por el error, lo que recibe es un parámetro de error y le hace un reject. Quizá en ese momento no les quede del todo claro el concepto del resolve y el reject, porque necesitan ustedes ir, ver el video, leer un Por poquito y eso, demás. profe, Señor, eso sería hacer el código, sería hacer todo ese ejercicio y pues ahí sí, cualquier duda, pues volvemos y nos resolver reunimos el dudas. jueves que tenemos Ahorita les clase a la estoy misma dando hora. una primera explicación y en la siguiente clase pues resolvemos las dudas. ¿Hasta ahí Listo, estamos? listo. ¿De acuerdo hasta ahí todos? Entonces, fundamentalmente, ¿qué es el método login? Si se dan cuenta, el método login es lo más complicado que hemos visto acá porque tiene conceptos nuevos. ¿Y cuál es el concepto nuevo? Que el método login recibe un string y un password, pero lo que retorna es una nueva promesa. Que como promesa, ¿qué es? Las promesas tienen un resolve y un reject. ¿Y qué hace la promesa? La promesa hace lo que está entre estas llaves. ¿Qué es lo que hace? Ejecuta el método autenticarse con email y password. Y ese método también devuelve una promesa. Fíjese que aquí devuelve la promesa y al devolver la promesa se ejecuta con estas dos palabras reservadas. El den, que después del den se pone lo que, digamos que el proceso que se realiza cuando es correcto, lo que se tiene que hacer, y el catch, que dentro del catch pondremos el proceso que vamos a hacer en el momento en que no sea correcto lo que ocurrió. En este caso, cuando entra por el den. Entra por el den, o sea, hace esto cuando el usuario se autenticó bien con un usuario y un password correcto. Cuando entra por el cache, o sea, cuando hace esto, cuando el usuario no se autenticó con un password correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que este método devuelve una promesa y la promesa tiene un den y un catch. Profe, y por lo menos en dónde hizo la función, la hizo ¿en el qué? ¿En el TS? ¿Cuál función, hijo? Esa de, por ejemplo, que le diga con el console log que no pudo entrar. No le entiendo. O sea, ¿se acuerda que usted hizo que si quedaba error en el login, si no se logueaba, salía con un console log, salía Ah, no, eso más un adelante. mensaje? No, acá solo estamos en el servicio. El servicio luego se va a Ah, llamar desde otro lado. O sea, acá lo único que listo. estamos es entendiendo el método login. El método login que Listo. hace, llamar a Firebase, hacer una promesa, y si la promesa llama a este método, y ese método va a devolver por den, va a ejecutar una función dentro del den, si realmente la autenticación fue satisfactoria, o otra función dentro del catch, si la autenticación no fue satisfactoria. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, asumo que hasta ahí entonces ya hemos entendido esa partecita. Ahora vengámonos al login. Fíjese que cuando nosotros estábamos en el login page, dijimos que en el botón, en este botón, ya les vuelvo a mostrar cuál porque quizá ya nos perdimos. Cuando yo hago clic en este botón de entrar, él mira, coge el usuario, la contraseña y doy clic en entrar. Al dar clic en entrar, lo que ejecuta es este método, onSubmitLogin. ¿Dónde debe estar ese método? Si es el componente login, pues debe estar en en el login page TS. Recuerde que todo lo que es código está en el TypeScript. Entonces, efectivamente, si se dan cuenta, aquí está. Ahora, ¿qué es lo que hace ese método? Ese método está usando el servicio que acabamos de hacer. Fíjese, el out service.
Acá se importó. Ya les muestro dónde para que nos quede, digamos que claro dónde se importó. En esta línea hay que importar el out service. Recuerden que yo les dije que no necesariamente se tiene que llamar out service. Si ese servicio lo hubiéramos llamado mi servicio de autenticación, pues aquí decíamos importe mi servicio de autenticación. Ese fue el que le inyectamos aquí, en el constructor. Y se dan cuenta que es out service, un objeto de la clase out service, del servicio out service. Ahora, ¿para qué lo hicimos? Si se dan cuenta, él tiene un método que se llama login. Dos métodos. Nosotros solo analizamos el login, pero también tiene uno que se llama logout. Están aquí. El método login y el método logout. Pero nosotros estamos por el momento revisando el login. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ejecutar el método login. Si se dan cuenta, ¿hasta dónde se ejecuta el método login? Hasta acá, vean. Del objeto out service. El objeto out service es de la clase servicio que hicimos. Ejecuta el método login. ¿Cuál es el método login? El que hicimos, que acabo de explicarles. ¿Qué necesitaba ese login? El email y el password. ¿Dónde viene lo interesante? El uso de las promesas, fíjense. Acabo de explicarles que el then es para cuando. Para cuando la promesa resuelve. Se va por el resolve. Entonces, fíjense lo que aquí dice. Este res, ¿qué es? Si se dan cuenta, es lo que está entre el paréntesis del then, o sea, desde allá hasta acá, es una función flecha. Res será la respuesta, el resolve que recibió. La flecha indica que entre estas llaves, que viene hasta acá, perdón, seleccioné mal. La función viene desde acá hasta acá, que entre esta llave, esta, ya le selecciono cuál y cuál. Entre esta llave, es que coloqué un color que no nos sirve, entre esta llave y esta llave, está el cuerpo de la función. Una función hecha con la flecha. Fíjense que el res será ¿qué? Res será el argumento. Ustedes dirán, ¿y por qué no tiene paréntesis? Porque cuando es un solo argumento no es opcional poner los paréntesis. Res será el argumento. ¿Qué será ese argumento? El resolve que envió la promesa. Fíjense que si se va por res es porque se autenticó bien el señor. Al autenticarse bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una sola línea y se dan cuenta. ¿Cuál es la línea? Llamar al método navigate que usamos alguna vez ya para que vaya y navegue a la página home. La página home es la que ustedes encuentran acá, que contiene el chat. Fíjense que cuando yo me autentico y le digo entrar, en ese momento se va a ir por el den y va y navega a home. Esta es home. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si entra por el catch? Porque dijimos que una promesa tiene dos componentes. El then y el catch. Dice que todo se hace con la notación punto. Se escribe el método y como sabemos que ese método devuelve una promesa, se pone punto then. Se abren paréntesis y entre esos paréntesis se pone lo que hay que hacer cuando la promesa resolvió. Resolvió significa surgió lo correcto, lo que se esperaba. Después se pone otro punto y se escribe catch. Y entre paréntesis se pone lo que esperamos, lo que hay que hacer cuando ocurrió lo que no esperábamos. Ahí está el alert que me preguntaban ahorita. Si se fue por allá, viene y dice esto. Los datos son incorrectos o no existe el usuario. ¿Preguntas hasta ahí? Ahí se hacen una función aparte, toda esa línea, ¿no, profe? ¿Perdón? Ahí se hace la función aparte, por ejemplo, el long submit login. O sea, como para si no entra, entonces que bote la alerta. Fíjense que si entra por el den. ¿Qué hace Ajá. el den? Desde aquí hasta aquí. Todo esto. Esto es el den. Y el den que tiene por dentro una función con función flecha que lo único que hace es llamar el método navigate que navega a la ruta home. Ahora, si no entra, voy a poner en azul lo de si no entra. Si no entra, ejecuta lo de catch.
que es esto. ¿Y qué es el catch? También una función de flecha, pero que recibe no el resolve, sino el error. Y entonces en ese momento lo que hace es poner un alert en la pantalla que dice los datos son incorrectos o no existe el usuario. Recordémoslo acá al ejecutar. Voy a ejecutar la aplicación para que si de pronto ya olvidaron qué hacía, lo veamos. Voy a desloguearme y voy a ponerle una contraseña inválida. Fíjense lo que hace. Entra por el catch y dice los datos son incorrectos o no existe el usuario. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Muchachos, ¿está claro? No, hasta ahí? profe, sí, sí, todo Sí, está. profe, está claro. Profe, una pregunta. ¿Y este ejercicio hasta cuándo hay plazo de subirlo y eso? Esto no es de... O con esto, Es que, profe, o con esto. esto es para guiarnos para para lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Sí, sí, Para la aplicación que vamos a hacer, ¿verdad? esto es para aprender y que ojalá lo pongan en práctica en la aplicación que se va a hacer. Qué verga eso, che. Por favor, cierren los micrófonos. Profe, Hablan y cierren el micrófono. Cuénteme, Javier, Tú, cállate. cuénteme. maldito Jason. Cuénteme. Profe, Sí, dígame. Un poquito de respeto, por favor, hagan silencio. profe, ¿para cuándo hay que subir lo de la parte del trabajo final? Eso hablamos ahorita, terminemos la clase y después hablamos de la nota, ¿les parece? Porque aquí ya casi se acaban los 40 minutos. Miguel, apague el micrófono. Vuelvo y lo volvemos y hacemos otra sesión, no importa porque hasta las 4 vamos a estar trabajando. ¿Cuánto falta? Creo que con eso ya podríamos finalizar esta sesión. Regáleme un momentico.